¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Exprésate con Laura Rodríguez. Es un gusto el día de hoy tener a una invitada muy especial el día de hoy, Fer Lazo. Fer, bienvenida. Lau, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que nos sentimos muy, muy honrados de poder estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por este tiempo. Y platícame, Fer, ¿cuál es tu formación? Primero que nada me gustaría empezar un poquito por ese lado, tu formación profesional y el cómo llegamos ahorita a tener corazones mágicos, pero vamos a irnos poco a poquito. Bueno, la verdad es que eso es un relajo, porque yo era la típica que quería estudiar todo, menos nada de ingeniería ni de diseño. Y bueno, finalmente en esa confusión terminé estudiando comunicaciones, ciencias de la comunicación. Wow. ¿Aquí en Querétaro? No, en México, okay. En México, en la UIC. Y finalmente, pues aterrizo en todos estos temas. Fíjate que tiene que ver un poco con mi historia de vida, que mi mamá fundó una institución hace muchos años. Yo mi primera salida de bebé fue a un asilo de ancianos, entonces siempre estuve metida en organizaciones de la sociedad civil. Y mi mamá hace el primer centro de día para ancianos en México, antes de que existiera el INSEN, o sea, hace 1000 años. Entonces, desde chiquita siempre estuvimos muy rodeadas pues de todo lo que son las organizaciones, con los viejitos, etcétera, etcétera. Y creo que ahí a lo mejor es cuando empiezo a escuchar el tema de violencia sexual infantil, porque muchas de nuestras viejitas, la mayoría de nuestras abuelitas, habían vivido violencia sexual. Entonces, pues me llamaba la atención, pero finalmente ya pasan los años, llego a vivir a Querétaro después de terminar la carrera y entro a trabajar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí me encomiendan hacer un modelo de atención a víctimas y es donde empiezo a leer ya sobre lo que es el abuso sexual infantil. Y creo que la primera cosa que me llama la atención y me escandaliza es que leo que 1 de cada 5 niñas y hasta 1 de cada 10 niños sufre violencia sexual, abuso sexual, ¿no? Eso lo decía la Organización Mundial de la Salud y dice, es demasiado, o sea, no puede ser que sea tanto. Bueno, finalmente, para no hacerte el cuento largo, de Seguridad Ciudadana me voy a trabajar a Huimilpan, al DIF de Huimilpan, y ahí tengo un caso que pues definitivamente me marcó porque por algo eché a andar corazones mágicos, pero fue un caso de una chiquita de 6 años que la violan 5 niños de 6 años adentro del salón de clases, ¿no? Fue una violación con objetos, con plumones, con lápices, vía anal y vía vaginal. Entonces yo decía, yo para esto soy directora del DIF, ¿no? Tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer por esta niña? Porque pues tengo psicólogos, pero son psicólogos generales. Me gustaría que tuviera un tratamiento especializado en violencia sexual. Y por otro lado decía que tienen estos 5 niños de 6 años. Qué difícil para llegar a esa edad ya estar haciendo esas acciones, claro. Entonces la verdad es que me topé un poco con pared en ese caso. Y me llamó mucho la atención que yo que venía de la sociedad civil, dije, no hay nada de la sociedad civil que atienda el tema. Dije, no es posible que no haya nada. Entonces, ahí es donde me surge yo quiero poner un centro terapéutico para niñas y niños de escasos recursos que han sufrido violencia sexual. Creo que esa es la primera idea de Corazones Mágicos, ¿no? Y pues ahí empecé a ir madurando el tema, ¿no? Yo termino el DIF de Huimilpan, luego me voy a trabajar a la legislatura y durante 2 años estuve pensando cómo se iba a llamar, qué íbamos a hacer y finalmente 2 años después arranca Corazones Mágicos. Wow, felicidades, qué bueno que lo pudiste llevar a cabo, sí. Que arrancaste pues ese sueño, que exactamente. A veces es difícil. Y bueno, me gustaría que nos comentaras, bueno, ya lleva 2 años, ¿cuántas personas están involucradas en este proyecto? ¿Cómo empieza todo esto? Pues mira, ya somos muchos, somos como 20 personas las que estamos colaborando de lunes a viernes, en horario completo, y la verdad también tenemos un grupo bastante grande de voluntarios, porque tenemos por un lado voluntarios que van a dar talleres de prevención, que nosotros capacitamos para que vayan a dar talleres de prevención de violencia sexual a las escuelas, y por otro lado tenemos un grupo de voluntarios que ya está muy consolidado. Nosotros hacemos una venta de donas Krispy Kreme cada 3 meses a beneficio de Corazones Mágicos, y tenemos como 35 voluntarias ahí que nos ayudan a vender las donas, ¿no? Entonces la verdad es que se hace un gran esfuerzo. Entonces, pues bueno, de colaboradores somos como 20 y aparte los voluntarios, ¿no? Que sí estamos hablando a lo mejor de unas, no sé, 60, 70 personas que están involucradas de una o de otra forma con Corazones Mágicos. De verdad que qué bueno, Fer, que poco a poco se van sumando más, me imagino que hasta de diferentes edades, de todo, o sea que es un tema tan importante que tenemos que estar hablando en todos los foros posibles, la verdad. Exacto.
Y que como mamás siempre vamos a tener esta incertidumbre de qué es lo mejor que podemos hacer para que cuidamos cuidar a nuestras hijas, nuestros hijos. Y sobre todo que yo quería preguntarte algo. ¿Cómo nosotras podemos identificar, y todo el foro que nos ve, cómo podemos identificar alguna situación de riesgo, algún foco rojo que sea importante, ¿no? O sea... Fíjate que esto que dices es importantísimo, Lau, porque creo que sí, efectivamente, creo que es la mayor inquietud de todas las mamás, todos los papás, todas las tías, los tíos, los abuelos. Todos queremos que nuestros niños estén bien y estén a salvo, ¿no? Y bueno, lo más importante es que la mayoría de la violencia sexual infantil sí se puede prevenir, eso es lo que tenemos que entender. Pero a ver, como adultos tenemos que informarnos, ¿sí? Porque lo que necesitamos es desarrollar habilidades en nuestras hijas, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, sobrinas, etcétera, para que puedan detectar situaciones de riesgo, ¿no? Entonces es un punto medular de la prevención de la violencia sexual infantil. Y bueno, por otro lado, sí podemos encontrar, hay muchos mitos en el tema, ¿no? Sobre todo en el tema de detección. Siempre pensamos que la violencia sexual infantil va a dejar lesiones. La mayoría de la violencia sexual infantil no deja lesiones, porque hay que recordar que no solo estamos hablando de violación, o sea, los tocamientos es una forma de violencia sexual infantil, hacer pornografía con un niño, vender la pornografía de un niño, exhibicionismo, etcétera, etcétera, son muchas formas las que hay de violencia sexual infantil, y ojo, cualquiera puede causar daño y puede desarrollar un trauma en niñas y niños. Eso es algo muy, muy importante de entender. Entonces, tenemos que quitar esta idea de que vamos a encontrar lesiones siempre, porque no. En la mayoría de los casos no va a haber lesiones. Entonces, más bien tenemos que fijarnos en comportamientos de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿no? Hay dentro de los indicadores, así se le llama, dentro de los síntomas de la violencia sexual infantil, encontramos indicadores que son específicos, que son los indicadores que tienen una relación causal con la violencia sexual infantil. Por ejemplo, lesiones en área genital, enfermedades de transmisión sexual. Bueno, esas son cuestiones que nos hablan de que sí, el niño pasó por una situación de violencia sexual. Como te digo, es en la minoría de los casos. Hay otros indicadores, por ejemplo, el dicho del niño, el que un niño llegue y te diga, mamá, mi tío me está tocando la colita. Ese es un indicador específico. Claro. Los niños no inventan cosas. Los niños son fantasiosos, pero los niños son fantasiosos, con cosas a los que los exponemos. O sea, si un niño no puede dormir, tener pesadillas en la noche porque van a venir los marcianos y lo pueden secuestrar. Pero alguien le enseñó los marcianos y alguien le dijo que lo podían secuestrar. Claro. O sea, el niño no se lo imagina, ¿no? El niño puede decir que sí vio a Peter Pan, pero porque le encanta Peter Pan y soñó con Peter Pan y él ve a Peter Pan, ¿no? Entonces, un niño no tiene por qué inventar que su tío o su abuelita o su abuelito le tocó su colita. Por supuesto. No tiene por qué inventarlo, ¿no? Ojo, sí eventualmente hay casos donde se inducen discursos en los niños, sobre todo es casos cuando hay un muy mal divorcio entre los papás y se están peleando la custodia. Entonces sí nos ha tocado casos, desgraciadamente, que inventan situaciones de violencia sexual, ¿no? Pero bueno, eso a través de un diagnóstico se puede confirmar o descartar. Y no sé si también esté por ahí encaminado, no sé, por una tercera persona que le pueda comentar eso, no sé. Sí, claro, o sea, hay muchas veces lo que pasa es que o la mamá o el papá, porque nos ha tocado los dos casos, dicen, tú di que tu papá o tú di que tu mamá te toca la colita. Por iniciativa propia de los niños es muy difícil. Del niño no. Seguimos con la parte de los indicadores que nos estabas platicando, te decía, por es favor. Que hacía mucho mención en el tema del dicho del niño porque no se les cree a los niños y tenemos que creerles a nuestras hijas y a nuestros hijos lo que nos están diciendo. Entonces, esos son los indicadores específicos, ¿no? Pero vamos a encontrar la gran mayoría de los indicadores son indicadores inespecíficos, no tienen una relación causal con la violencia sexual, más bien están relacionadas con situaciones de estrés a las que están expuestos los niños, ¿no? Entonces son cambios de comportamiento, por ejemplo, bajan el rendimiento escolar. O sea, lo que es importante aquí observar es cuando nuestra hija o nuestro hijo cambia el comportamiento de manera radical, ¿no? Por ejemplo, se presenta enuresis, ecopresis, ¿no? La enuresis es cuando se hacen pipí, ¿no? Por ejemplo, puede ser en el día o en la noche, y la ecopresis cuando se hacen popó. Entonces, si vemos este tipo de situaciones, quiere decir que el niño está pasando por una situación de estrés. Tenemos que observar varios indicadores para entender que los niños están en una situación de alerta o que pueden estar sufriendo violencia sexual. Se me olvidó comentarte en los indicadores específicos, hay unos muy importantes que son las conductas hipersexualizadas en los niños. O sea, cuando vemos niños que tienen un lenguaje, o por ejemplo que tienen una masturbación compulsiva, ¿no? Que tienen un lenguaje sexual que no es adecuado a su edad, hay que ver qué es lo que pasó, porque es muy probable que estén expuestos a
comportamientos sexuales que no son adecuados a su edad, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchos indicadores. Yo que puedo recomendarle a mamá y a papá, cuando veamos un cambio de comportamiento importante en nuestra hija o en nuestro hijo, hay que buscar ayuda de un especialista, ¿no? No quiere decir que sea violencia sexual, puede ser que esté sufriendo bullying, puede ser que, no sé, que se murió, a lo mejor tuvo un hermanito y le está causando una situación de estrés porque se siente desplazado, puede ser porque los papás están divorciando, pueden ser muchas cosas, pero cualquier situación de estrés de niñas y niños hay que atenderla y hay que enseñarles a manejar esas situaciones de estrés. Y muy importante, como lo mencionas, hay que estar atentos a cualquier situación que cambie de actitud nuestros pequeños, ¿no? Claro. O sea, eso es primordial. Importantísimo. Y muy importante desarrollar una buena comunicación con nuestras hijas y nuestros hijos. Si nosotros tenemos una buena comunicación, si ellos nos tienen confianza, no tener miedo, ay, que mamá no me nos va a tienen decir, miedo, ajá. no, ellos van a venir a contarnos las Claro. cosas, ¿no? Entonces, cuando nos cuenten, hay que creer, hay que reforzar su autoestima, hay que decirles que les estamos creyendo, porque si les decimos, pero ¿cómo me puedes decir eso de tu tío? Si tu tío es el que más te quiere, tu tío te lleva al cine todos los domingos y te presta su PlayStation, ya les dimos en la torre. Con eso ya les dimos a los torres. Entonces tenemos que creerles a nuestros niños. Eso es algo importantísimo. Fer, me gustaría que tocáramos un poquito el cómo ayudar a los que ahorita nos están escuchando o que en su momento hay alguna familia que se siente en una situación similar. ¿Cómo ahora sí que estos gritos de auxilio, cómo empezar a hablarlo? Hablarlo. La violencia sexual. Fíjate que justamente la condición que hace que se replique tanto la violencia sexual y que tenga esas magnitudes que son verdaderamente alarmantes, la ONU ya decretó que el abuso sexual infantil es el crimen encubierto más extendido de la humanidad. Pero justamente la condición que hace posible eso es el silencio. Entonces, tenemos que entender que no es una situación normal, si bien fue muy naturalizado durante mucho tiempo, o lo que pasaba en casa se quedaba en casa, eso era lo que tenemos muy naturalizado. Esto es un error. Quien agrede a nuestras hijas o nuestros hijos o a nuestros niños, ¿sí? Pues necesitamos nosotros protegerlos y necesitamos poner un alto. La única forma es hablándolo. ¿Sí? Nos pasan con muchísimas familias que llegan, no sé, el tío que tocó a las hijas, no tocó a una hija, pero hablamos con él lo reconoció y dijo que no lo iba a volver a hacer. Y a los 2 años ya estaba volviendo a tocar a la hija y a otra de las hermanas. Entonces, el agresor sexual tiene un perfil muy, muy complejo, no hay que creerles, no es una cuestión de que digan, ay sí, perdón, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, no es una cuestión de estaba borracho y lo hice, no. Si no hay excusa. Son para personas nada que tienen distorsiones cognitivas, que pueden ser hombres y mujeres, cualquiera de las dos, pero hay que entender que la mayoría, el 90%, son personas familiares o personas cercanas a las niñas y a los niños. ¿Sí? Este dicho que tenemos de cuídate de los extraños es muy poco funcional, porque solo el 10% de las personas que agreden a niñas y niños son personas extrañas a las niñas y a los niños. El 70% son familiares y el 20% son personas conocidas de las niñas, de los niños, de la familia, con los que tienen un vínculo afectivo. Entonces, tenemos que considerar eso, ¿sí? Tenemos que informarnos. En la medida en que nos informemos, vamos a poderles dar más herramientas a nuestros hijos. Pero si nos sigue dando miedo, seguir hablando del cuerpo, mencionar las partes privadas del cuerpo de manera correcta, si no trabajamos emociones con nuestras niñas y nuestros niños, si no tenemos una comunicación efectiva y asertiva con nuestras hijas y nuestros hijos, no vamos a poder lograr desarrollar esas habilidades tan importantes. Y creo que en nuestra generación, mi generación ya está más alta, pero hemos sido una generación de adultos pues muy condescendientes, sobre todo en cuestiones materiales. Creemos que por darles un celular, por darles cosas materiales, pensamos que les estamos dando la atención y la calidad que ellos necesitan, claro. Y esto es totalmente falso. La calidad de tiempo que pasamos con nuestras hijas y nuestros hijos, la forma en que nos comunicamos con ellas y con ellos va a determinar muchas cosas en sus vidas. Y entre esas cosas se puede determinar el que hayan sufrido o sufran una situación de violencia, ¿sí? Y lo cuenten o no lo cuenten o no sufran la situación de violencia. ¿No? O lo normalicen. Porque de hecho, por ejemplo, en la generación de las abuelitas encontramos muchas de eso, nos pasó a todas, ¿no? Sí. Y eso no tiene por qué pasarle ni a todas las mujeres ni a los hombres, porque también los hombres sufren violencia sexual infantil. Te iba a preguntar eso. Muchas veces pensamos que normalmente las mujeres son las que pues son más víctimas de esta situación. Yo tengo mis dudas. Mira, sí, todos los estudios arrojan eso, pero hay algunos
ejercicios por ahí interesantes. En la consulta infantil y juvenil, que nosotros la retomamos mucho, del año 2012 que hizo en ese entonces el IFE, fíjate, está muy interesante porque había 2 preguntas que tenían que ver con violencia sexual. Una era, en tu casa tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuentes, y la otra era, en la escuela tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuentes. En todo el país, bueno, en Querétaro participaron 19.900, creo que son 83 niños, casi 20,000 niños entre 6 y 9 años de edad. En el país participaron casi 1,000,000 de niños. Es una encuesta es una consulta muy interesante, que tiene muy alta participación. En todos los estados, en todos los distritos electorales federales, en todo el país, los niños reportaron más alto índice. Ojo con esto, no estoy diciendo que los niños sufran más violencia sexual. Creo que hemos aceptado más la violencia sexual hacia las mujeres, nos hemos concientizado, nos hemos informado más y lo hablamos más y lo denunciamos más. ¿No? El discurso, a las niñas no se les toca, a los niños tampoco. Claro. O sea, no hay un discurso realmente que defienda el cuerpo de los hombres, porque culturalmente creemos que no se debe de defender el cuerpo de los hombres. O que no pasa también. O que no pasa, y sí pasa. Nosotros vemos muchos papás, por ejemplo, en el caso de los niños cuando llegan a Corazones Mágicos, su principal inquietud es, mi hijo se va a volver gay. A ver, la homosexualidad no la determina, por supuesto, una situación de violencia sexual, ¿no? Pero eso es lo que les preocupa, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños hombres hay que una por la cultura, porque no eres machito, no eres hombrecito, pareces nena, que a lo mejor no lo hablan, o lo hablan y bueno, no pasó nada y ya te callas y tú eres machito y aquí, ¿no? Tus chicharrones truenan, ¿no? Sí. Entonces creo que está mucho menos fomentada la denuncia en los varones y creo que es importantísimo atenderla. Claro que sí. ¿No? Y ya por último, Fer, me gustaría que nos dijeras, yo sé que este acompañamiento está encaminado a los niños. ¿Hay acompañamiento a toda la familia? ¿Cómo o sea, nosotros el trabajo principal es con niñas y niños. Obviamente lo que buscamos es resignificar la experiencia traumática de la violencia sexual, pero siempre va acompañada del trabajo con sus tutores, ¿no? Que en muchos casos son mamá y papá o mamá o papá, pero hay muchos que son los abuelos, por ejemplo. Es muy interesante. Muchos abuelos rescatan a los niños, ¿no? De las situaciones en las que están viviendo. Y sí se les da orientación. Yo me imagino que ha de ser los primeros también a veces que detectan alguna situación, ¿no? Lamentablemente cuando mamá o papá no están tan presentes. Sí, lo que también, y muchas veces los niños se los dicen a los abuelos, ¿no? También eso, son como sus adultos, es que muchos los cuidan, entonces son sus adultos de referencia, están dentro de su red de apoyo. Y bueno, hemos tenido casos terribles, tenemos el caso de una chiquita que ya se dio de alta de su proceso terapéutico, pero en su caso mamá y papá la agredieron sexualmente. Entonces la niña le escribe a la abuela, y le cuenta todo lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí la abuela materna es la que entra. Nosotros en un principio pensamos que el papá seguramente era agresor y obligaba a la mamá, eso dijimos, ¿no? Obligaba a la mamá, ¿no? Pero a la hora del diagnóstico nos dimos cuenta que la mamá era más agresora sexual que el papá. Entonces fue todo un trabajo muy interesante con los abuelos para que ellos aceptaran que su hija también era agresora sexual. Y que la niña no podía estar en contacto, obviamente, con la mamá, independientemente de los procesos jurídicos y penales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos, obviamente, se trabaja mucho con la familia. Y hay otros casos donde sí siempre vamos de la mano. A ver, es importantísimo el trabajo en casa, importantísimo el trabajo con los papás. Entonces, vamos orientando a los papás, vamos dándoles herramientas. Por ahí detectamos, por ejemplo, y a lo mejor creamos grupos psicoeducativos, o incluso ahorita acabamos de concluir un grupo terapéutico de papás que sus hijos sufrieron violencia sexual, porque ellos también traen mucho dolor, traen mucha frustración, traen mucho enojo. Entonces, sí trabajamos con los papás, pero nuestra línea principal son las niñas y los niños. Y una duda, Fer, ¿cómo apoyar a estas familias en esta situación? ¿Cómo apoyar a una persona también que vive esta situación? Ok, ¿cómo apoyarla a nosotros, por ejemplo, si mi amiga tiene esta situación? Exactamente. Creo que es importante obviamente el acompañamiento, ¿no? Siempre en cualquier momento complicado del ser humano es importante el acompañamiento de su red de apoyo, ¿no? Y el acompañamiento implica empatía, implica no juicios, ¿no? Pero es importante siempre también buscar la asesoría de un profesional de la salud mental, ¿no? Aquí hay que entender que este tipo de eventos tan dolorosos y que generan trauma en el ser humano, ¿sí? Necesitan la atención de un especialista. ¿Sí? Y que entre más pronto puedan tener esa atención, menos posibilidades tienen de desarrollar trastornos psiquiátricos, ¿no? Que eso es algo importantísimo. Otro tema también muy importante y que tenemos que entender es que
todo lo que es violencia hacia niñas y niños es una incubadora para delincuentes. Ahí se gestan los delincuentes. México sufre terriblemente de la violencia que hay una violencia que nos ha tronado como sociedad. Creo que es el tema que más nos preocupa a todos los mexicanos. Entonces tenemos que entender que si queremos, todos tenemos que colaborar en la construcción de la sociedad de paz que queremos. No es nada más papá gobierno. O sea, papá gobierno ningún gobierno tiene la capacidad de hacer todo. Entonces, como sociedad tenemos que colaborar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es importante la denuncia, por eso es importante invertir en este tipo de proyectos que es Corazones Mágicos, ¿no? Porque estamos impactando en la sociedad. Nosotros lo que queremos es crear infancias sanas para que construyan sociedades sanas. Eso es lo que queremos. Pero si dejamos a nuestras infancias rotas, vamos a tener sociedades rotas como hoy la tenemos en México. Y que el día de mañana, como bien lo dices, estos niños van a ser papás. ¿Y qué va a pasar? Exactamente. Entonces creo que en el tema personal, si tú tienes a alguien cercano que está viviendo esta situación, es el acompañamiento, la escucha, la empatía, el no juicio, porque nos encanta juzgar. Es que tienes que echarle tantitas ganas, ¿no? Es que tú también eres muy terca y te gusta estar pensando en eso. Entonces ahí estamos juzgando. Entonces necesitamos eliminar los juicios, necesitamos acompañar, pero siempre fomentando a que se busque la ayuda de un especialista, ¿no? Y en términos generales, como sociedad, pues yo los invito a que se sumen a Corazones Mágicos, ¿no? Porque esa es una forma, yo llamo que más que una donación es una inversión social. A todos nos duele la sociedad que tenemos, todos queremos una sociedad mejor, pues para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque para nosotros ya no nos va a tocar, a nosotros ya no nos va a tocar, ¿no? Pero queremos que ellos tengan una sociedad mejor, ¿sí? Entonces tenemos que invertir en la sociedad, tenemos que movernos como sociedad. Creo que el gran problema, como te lo decía hace un ratito, es pensar que el gobierno va a solucionar todo. No hay policías, ¿no? Que puedan controlar el nivel de violencia que tenemos en la sociedad. La violencia empieza en las casas. Y me encanta lo que vas a decir, pero, o sea, mientras tengamos un núcleo familiar fuerte, niños más fuertes, creo que todo se va emanando y todo va... Y no violento, porque también creo que vivimos en un idealismo de la familia, ¿sí? Donde somos muy poco reflexivos y hay mucha violencia en las familias. Esa es la realidad. Pero no reconocemos si hay violencia en nuestra familia, ¿no? Cuando hay gritos, cuando hay ofensas. Entonces, tenemos que echarnos un clavado hacia nosotros mismos. Exacto, antes de juzgar hay que echar una vuelta. Porque además no solo abuso sexual, es cualquier forma de maltrato. Hay niños que sufren una violencia física terrible o una violencia psicológica terrible, ¿no? Y a lo mejor muchos la sufrimos, o no, pero el que la hayamos sufrido nosotros no quiere decir que ellos lo tienen que sufrir. No, para nada. ¿No? Entonces creo que es muy importante la autorreflexión en familia, qué estamos haciendo, buscar esos espacios de convivencia, de comunicación asertiva, informarnos como adultos, cómo debo de hablar con mis hijos, ¿no? Yo veo mucha inquietud en los papás, por ejemplo, es que cómo le explico qué son las relaciones sexuales, a qué edad se lo debo de decir. Y si ahorita sus partes, así como tú lo decías hace rato, a ver, las partes tal cual como se llama, el ano, enséñenle el ano a los niños, no se los enseñan. Hemos llevado a secundarias, talleres, ¿no? Y nunca han oído la palabra ano, que yo digo, bueno, ¿en qué momento? Porque le decimos colita. Y la colita tienen los perros, los gatos, los elefantes, los animales, los seres humanos no tenemos colita. Entonces, desde eso, no ponerles apodos, algo tan sencillo y tan bobo como eso, ¿no? O sea, le ponemos apodo, nos reímos, jajaja, pero nos avergonzamos. Hay culpa. Y el problema es que entonces desde chiquitos les estamos enseñando a los niños que hay algo malo en su cuerpo, que sus papás no se atreven a nombrarlo, que cuando lo nombran les da vergüenza, les da risa, que le ponen apodos. Entonces desde ahí estamos mandando un mensaje muy negativo. Tenemos que entender dos cosas muy importantes. Una, no educamos a través de una plática, educamos todos los días, ¿sí? Con nuestro ejemplo. Primordial. Eso es importantísimo, ¿no? Y la otra ya se me olvidó, pero es importante sentarnos a platicar con nuestros hijos. Comunicación. La comunicación, siempre. Y creo que eso es lo que hemos perdido mucho. Es muy fácil darles el celular para que se distraigan, es muy fácil darles un iPad, y no, necesitamos contacto con ellos. No, y más que, bueno, como bien lo mencionas, bueno, yo soy mamá, a veces estamos tan sumergidos en la vida laboral, la vida diaria, ahorita ya, pues ya no es como antes, ¿no? Papá y mamá trabajan, papá y mamá tienen sus actividades y muchas veces priorizamos ese tiempo de, ten el celular ya para que no me estés molestando, pero ¿cuánto nos va a costar a la larga? Es no poner atención. Están expuestos a muchísimas cosas. Claro. A muchísimas cosas. Y el problema es el mensaje que le mandamos a nuestra hija y nuestro hijo,
O sea, no me molestes, Claro. mejor te doy mi celular, pero no me molestes, Claro. ¿no? Entonces creo que tenemos que reflexionar mucho y eso, educamos a través de nuestro ejemplo diario. Si yo le grito al viene, si yo le grito al que me ayuda a bajar las bolsas, mi hijo va a aprender a gritos, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que esta sociedad, eso es lo que tenemos que preguntarnos, esté tan volteada de cabeza? Y que nosotros desde donde estemos sumando y haciendo lo mejor posible. Y sí, eso es lo que para tenemos que que todo entender, mejore. que todos podemos impactar en la Claro. sociedad. Fer, dinos, ¿cómo podemos apoyar a Corazones Mágicos? Pues mira, tenemos muchísimos programas de apoyo, Lau. Tenemos desde los cargos recurrentes mensuales en tarjeta de crédito que no te saben, Claro, claro. desde 200 pesos, que ya antes siempre decía son 2 tequilas, ya no te alcanza ni para uno ya con eso ya no 200 vale pesos. los tequilas. Y que realmente no cuesta, ¿no? Sí. El costo real de un niño al mes en Corazones Mágicos es de 1,287 pesos. Estamos atendiendo a 230 niños al mes. Wow, ¿Sí? felicidades. Entonces, se pueden sumar desde estos cargos recurrentes, pueden ser voluntarios. Te digo, tenemos este programa que a mí me encanta, este programa de voluntariado, que los capacitamos y van a dar con nosotros talleres de prevención todos los jueves del año. Ajá. Y es padre porque vamos a escuelas de gobierno, ¿sí? Son servicios que no se cobran, obviamente son gratuitos. Sí, sí, sí. Son niños que no tienen el recurso para pagar este tipo de servicios. Entonces, muy padre porque tú les enseñas a cuidarse a los niños. Entonces, no te enfrentas tan directamente con la problemática, ¿no? Y siempre vas acompañado de nosotros. Entonces, a mí ese programa de voluntariado se me hace muy, muy Padrísimo. padre. No, pero tenemos la venta de donas Krispy Kreme, tenemos distintas campañas, por ejemplo, los empresarios que nos están escuchando, tenemos una campaña muy padre que se llama 25 gigantes contra la violencia sexual infantil, ¿no? Y consiste en dar una aportación de 5,000 pesos al mes, ¿no? Y con esto vas a tener una serie de cuestiones. Vamos a dar talleres a todos tus empleados, ¿no? Vamos a estar posteando en las historias o en los posts de Corazones Mágicos, vamos a postear tu logo, por ejemplo, nos apoya a nosotros Agacel, ¿no? Entonces, hacemos una historia y cerramos diciendo, Agacel, ¿sí? Se ocupa de la niñez de Querétaro, porque quiere que niñas y niños estén bien, o Agacel participa en la construcción de una sociedad de paz. Este tipo de situaciones que creo que al final también los posicionan como empresas de una manera muy positiva y que al final también, pues las empresas tenemos la gran responsabilidad, ¿no? De que al final somos lo que somos por la sociedad, ¿no? Entonces es una forma también de retribuirle a la sociedad el que seamos grandes como empresas. ¿Y cómo ¿no? los encontramos en Nos redes encuentran, bueno, estamos en redes sociales, en Facebook como Corazones Mágicos, en Instagram como Corazones Mágicos 2012, en TikTok como Corazones Mágicos y estamos en el teléfono 223-6844. Es importantísimo, Lau, siempre les pedimos a las personas que llamen previa cita o que nos contacten por redes sociales porque la verdad son 9 psicólogos los que están trabajando, pero sus agendas están saturadas. Entonces es muy difícil cuando la gente llega de sorpresa y quiere que los atendamos porque no tenemos citas. Claro. Entonces necesitamos agendar la cita. Pero estamos ahí a la orden. Por supuesto, queremos, Corazones Mágicos se hace gracias a la voluntad de muchísimas personas, ¿no? Y creo que ahorita estamos en un momento bien complejo porque hemos crecido mucho, pero necesitamos consolidar este crecimiento, ¿no? Entonces, los invito de verdad a todos, es un proyecto hermoso. A mí en lo personal, la verdad que Corazones Mágicos le ha dado a mi vida un giro de verdad, no tiene palabras, porque encuentras una plenitud cuando te das cuenta de la capacidad que tienes de incidir de manera positiva en la vida del otro. Entonces, de verdad es algo que vale la pena invertirle. Muchísimas gracias de verdad, Fer. Gracias por todo el trabajo que has realizado, por sumar a que tengamos más niños y niñas felices, que tanta falta hace en todas partes. En todas partes. Y porque también sumamos a que, bueno, suman ustedes a que haya familias pues mejor unidas. Claro, se reconstruyen las familias. Porque claro. Al final, la violencia sexual truena a las familias. Una, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de familiares. Entonces va a haber un truene familiar muy importante. Fuerte, sí. ¿No? Y segundo, obviamente por todo lo que se refleja en el niño, ¿no? Todo lo que genera el daño que trae el niño cambia y altera la dinámica familiar, ¿no? Entonces, sí es muy importante, sí los reconstruimos. Gracias, Fer, por tu tiempo y por todo lo que el día de hoy aprendimos contigo, de verdad. No, gracias a ti, Lau, por la invitación y un saludo a todo tu público. Gracias, saludos, gracias por estar con nosotros.